Buenas tardes. Vamos a empezar el estudio de hoy del libro de Proverbios. Hemos estado estudiando lo que es redención libro por libro y lo que hemos estado haciendo es ver cómo el mensaje de la redención está tanto explícitamente como implícitamente en cada uno de los libros que hemos estado estudiando. Le pedí a Henry que me diera la oportunidad de hacer este juego de subasta para poder introducir la prédica de hoy, ¿verdad? ¿Cuál era el fin? El fin era retarlos a pensar en cuál era el valor que realmente era el de cada objeto, en este caso. Porque vivimos en un mundo que sabe asignarle valor a las cosas, pero a veces esa asignación o ese valor que se le da es algo como muy subjetivo y realmente no vemos el valor real de las cosas porque nos dejamos llevar por las influencias de los demás, por la opinión, etcétera. Inclusive hay un término que se usa en economía que se llama la oferta y la demanda, ¿verdad? Y de acuerdo a eso se determina el costo de algunas cosas, pero la pregunta que quería hacer el día de hoy para introducir el libro es ¿cuánto vale la sabiduría? Y Proverbios es un libro cargado de sabiduría. ¿Se podría determinar el valor que tiene la sabiduría? ¿Podríamos leer la palabra de Dios y encontrar ese valor? ¿O es un valor que simplemente hemos escuchado? Porque si somos honestos, todos aquí sabemos, los que hemos estado un poco más tiempo en el cristianismo, sabemos que el libro de Proverbios trae instrucciones de vida, trae consejos, y en la escritura se conoce como uno de los libros de sabiduría, porque tiene ahí incluidos aquellos principios de la palabra de Dios que nos guían a ser personas sabias. Pero ¿realmente valoramos ese libro? ¿La sociedad del día de hoy realmente le da el valor correcto a la sabiduría? Si tuviéramos esa oportunidad de darle ese valor a la sabiduría, ¿qué factores tomaríamos en cuenta para asignarle su valor correcto? Y la pregunta es también, ¿dónde encontramos la sabiduría? El reto de hoy es poder ver que en la Escritura, Cristo es la sabiduría. Y Cristo debe ser nuestro objetivo en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos da esa pista para encontrar la verdadera sabiduría y nos dice dónde podemos hallarla y cuál es su valor delante de los ojos de Dios. Entonces voy a pedirles que me acompañen en oración. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que tu palabra sea exaltada el día de hoy. Señor, que la podamos valorar con el valor correcto, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, llévate toda distracción. Confróntanos, Señor, con tu mensaje, que podamos ver claramente cómo está el mensaje de tu salvación en este libro. Señor, yo te pido que si hemos venido aquí con cargas, Señor, tú te las lleves, que no nos distraiga nada en absoluto para poder prestar atención a tu palabra, Señor. Te agradecemos, Dios, porque tu infinita misericordia se ha extendido a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, por puro afecto de tu voluntad, Dios. Y si hoy estamos aquí, Señor, es porque tenemos una necesidad de ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te pido que quites toda palabra de sabiduría humana de mi boca, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que hoy hable a los corazones de todas las personas que estamos aquí. Señor, que podamos salir diferentes, Señor, que tu palabra nos moldee y que podamos salir aquí, Señor, retados, Dios, a procurar buscarte a ti, Señor, que eres la fuente de sabiduría. Y te pedimos, Señor, que en este tiempo podamos poner la atención de vida y que ninguna distracción nos pueda sacar de este precioso tiempo que es estar en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, como decía, la sabiduría el día de hoy, ¿verdad? Creo que muchos no podríamos asignarle ese valor, pero que lo que he notado es que para el mundo la sabiduría de Dios definitivamente no tiene el valor correcto. Podríamos decir que inclusive está devaluada a lo que realmente la sabiduría tiene.
Entonces voy a tratar de explicarles cómo el mensaje de la redención está en el libro de Proverbios. Y el tema principal del libro es la sabiduría. Pero comencemos con el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito del libro de Proverbios? Y está en los versículos 2 al 6 del capítulo 1. Acompáñenme a Proverbios capítulo 1. Y de hecho, hoy vamos a estar viendo varios versículos de este mismo libro, entonces les voy a pedir que por favor seamos un poco ágiles a la hora de buscar los versículos, porque sí son bastantes, pero muchos son conocidos, entonces vamos a ver cómo nos va. Proverbios capítulo 1, versículos del 2 al 6 dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Pero oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras sabias y sus dichos profundos. Todo está diseñado para producir meditación en Dios. Debido a que Proverbios es literatura de sabiduría, es muy difícil de entender en algunos casos, pero la primera pregunta que nos deberíamos hacer el día de hoy es: ¿qué es la sabiduría? ¿Verdad? La sabiduría en el hebreo, como estabas estudiando Proverbios, está en el Antiguo Testamento. En el hebreo denota un término que más adelante vamos a ver, que quiere decir vivir o estar capacitado para vivir hábilmente. O sea, capacidad para vivir. Eso es lo que quiere decir sabiduría para el hebreo. La sabiduría es la habilidad de tomar buenas decisiones. Como les decía al principio, ¿cuál es el valor de la sabiduría? Acompáñenme rápidamente a Proverbios 3:13. Y dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Rápidamente al 8:10 dice: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Y el versículo 16, el capítulo 16, versículo 16, dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Entonces, definitivamente la sabiduría es importante y se nos exhorta a buscarla, porque realmente es más preciada que el oro y que la plata. Pero entonces, antes de comenzar con el estudio del libro, ¿por qué Proverbios es un poco difícil de entender? Y de hecho fue el reto que tuve a la hora de estudiar este libro. Porque el libro de Proverbios está escrito en un género literario que conocemos como poesía. Y la poesía no se lee igual que, por ejemplo, la historia, o no se lee igual que un discurso en el Nuevo Testamento como las cartas, se lee diferente. Y la poesía en el hebreo es muy diferente al castellano. De hecho, nosotros cuando leemos poesía casi siempre notamos que hay rimas, ¿verdad? Si tenemos una buena rima en una poesía, podemos decir que es buena. Pero en la poesía hebrea es distinto, porque lo importante no es la rima, sino el ritmo, y el ritmo de ideas y pensamientos. Para la poesía hebrea trata de que usted lea y entienda la idea o el pensamiento que se está diciendo en la poesía. Y de hecho es difícil de entender porque casi todo lo que viene en Proverbios son conocidos como refranes o dichos. ¿Y por qué se hace así? Bueno, porque el propósito del género es que usted pueda aprender rápido, que usted pueda recordar, ¿verdad? Les voy a dar unos ejemplos. Si nosotros queremos dar un consejo o un consejo, y les voy a dar un ejemplo. Si yo les digo: el esfuerzo y la constancia y la disciplina son valores en la construcción de una vida estable y provechosa,
Todo lo que es logrado sin esfuerzo y sin valores es efímero y pasajero. Muy probablemente ustedes no recordarían eso, pero si yo les digo, lo que fácil viene, fácil se va, lo entenderían más rápido, ¿verdad? Lo aprenderían. Eso es lo que trata de hacer Proverbios a la hora de mostrarnos en la sabiduría en un género de poesía. Les doy otro ejemplo. Un objeto, una situación, una persona nueva en la vida de alguien cumplen su función a la perfección y parecen superar experiencias anteriores. Tanto los objetos como las relaciones humanas se encuentran sujetas a desgaste. Mientras una experiencia es novedosa, todo luce eficiente, fresco, positivo. A menor desgaste, mayor beneficio. Eso es un consejo, pero no lo podrían recordar. Pero si les digo, toda escoba nueva barre bien, lo recordarían, ¿verdad? Es igual, o por ejemplo, les digo, una compra inteligente pasa por considerar la calidad por encima de cualquier otro elemento. Optar por la calidad es prevención y economía. Obrar al contrario puede ser visto como tacañería o falta de visión. Recordar eso sería complicado, pero si les digo, lo barato sale caro, muchos van a entender la referencia. Entonces, Proverbios trata de que nosotros tomemos esos refranes o esos consejos de esa forma, que seamos capaces de recordarlos rápidamente, porque la idea es que seamos sabios en el modo de vivir, y eso es lo que trata de hacer el libro de Proverbios. Y es un reto para nosotros el día de hoy, aprender a leer poesía en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el tema principal del libro? Está ahí en el capítulo 1, versículo 7, y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El tema principal es la sabiduría, y la sabiduría comienza con Jehová, con Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y algo muy curioso, porque al final del libro, en el capítulo 31, que se habla de la mujer virtuosa, vayamos un momento ahí. Dice el versículo 30 del capítulo 31, casi al final: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. El libro empieza con el temor de Jehová y termina con el principio del temor de Jehová. Ese es el versículo clave para entender Proverbios. Dios no garantiza resultados uniformes o aplicación para cada proverbio. Tenemos que tener claro eso. Pero al estudiarlos y aplicarlos, uno llega a contemplar la mente de Dios. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento expresados en Proverbios están escondidos en Cristo. El libro de Proverbios, y hay que tenerlo claro, no es un libro de promesas, porque no es el propósito del libro. El propósito del libro es que usted sea sabio, que tome decisiones correctas, que entienda la mente de Dios. Pero Dios no garantiza que si te comportas de esta manera, siempre te va a ir así. Porque de hecho una vez lo estudiamos, yo creo que fue en la época de la pandemia, donde Henry explicó el libro de Proverbios también, y vimos que no son promesas. Podrías darles un montón de ejemplos, pero tardaríamos un montón y no tenemos mucho tiempo. Pero lo que quiero que tengan ahí guardado cuando lean Proverbios es que no son promesas, son principios. Si usted vive de esta manera, es lo más sabio que usted puede hacer. Pero no garantiza que ustedes no van a obtener los resultados siempre positivos. Porque de hecho no es así cuando nos volvemos cristianos. Cuando recibimos la salvación, no es que dejamos de pecar. No, todavía hay un remanente de pecado en nosotros que nos lleva a buscar ir en contra de Dios, pero es por ese pecado. Al igual que no se nos promete que el pecado se elimina de nuestra vida, tampoco el libro de Proverbios promete que siempre te va a ir bien, que siempre vas a obtener resultados positivos, porque no son promesas. En la Biblia sí está cargada de promesas, pero no necesariamente todo lo que veamos en el libro de Proverbios debemos interpretarlo como una promesa. Ahora hablemos del autor, y en el versículo 1 del capítulo 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Es más un título que una afirmación absoluta de quién es el autor. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29.
29. Y dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Salomón escribió proverbios, pero no todos los proverbios. De hecho, la estructura del libro nos marca que Salomón escribió la mayoría, pero también vemos en una sección que creo que va como, ahorita no lo apunté aquí, pero eso va como del capítulo 25 para adelante hasta el 30, se conoce como los dichos de los sabios. Fueron varios sabios que se desconoce si realmente fue Salomón, algunos dicen que sí, pero no necesariamente, no se ha comprobado. Y el capítulo 30 y 31 fueron escritos por Agur y Lemuel, que se mencionan ahí. También dos reyes que escribieron, fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir esos dos proverbios. Pero la mayoría del libro lo escribió Salomón. Eso es importante porque ahorita vamos a ver qué sucedió con Salomón después. Pero hablando un poco del contexto del libro, ¿verdad? En Proverbios, Salomón el sabio da principios para asuntos difíciles de la vida, los cuales no están directamente cubiertos por la ley o los profetas. Aunque es práctico, Proverbios no es superficial o externo porque contiene elementos éticos que recalcan la vida de rectitud que fluye a partir de una relación correcta con Dios. O sea, lo que Salomón trata de dar son consejos para que usted pueda tener una relación con Dios estable. De hecho, en Jeremías se dice que los sacerdotes son para la ley, el consejo para los sabios y la exhortación por los profetas. Era un dicho común de Israel. Lo que tratan los sabios es dar un consejo. Y al principio yo les decía, el libro de Proverbios es literatura poética, no es histórica, pero contiene historia y tiene las historias de Salomón. Y de hecho él trata de compartir esa experiencia que tuvo y usa algunas ilustraciones para mostrarnos cómo debemos comportarnos. Proverbios contiene una mina de oro teológica. Refleja temas en las escrituras traídos a nivel de justicia práctica. Al dirigirse a las alternativas éticas del hombre, llamando a cuestionar cómo piensa, cómo vive y administra su vida a la luz de la verdad divina. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y todo lo que nosotros debemos hacer debe estar dirigido a buscar temer a Dios. Y de hecho ahorita más adelante vamos a ver qué significa temer a Dios. Proverbios llama al hombre a vivir como el Creador quiso que viviera cuando hizo al hombre. Y acompáñenme a Salmos 90, versículo 12. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Debemos buscar vivir con sabiduría. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El argumento del libro, ¿verdad? Lo que trata de transmitir el autor es que la sabiduría empieza con el temor y la confianza en Jehová. A un nivel práctico consiste en esa capacidad, y lo he dicho varias veces, tomar decisiones sabias entre la buena y la mala conducta. Y este tipo de sabiduría debe ser deseada por todos para tener una vida plena y piadosa. Pero, ¿cómo aplicamos estos principios? ¿Verdad? Ya sabemos que sí, comienza con el temor a Dios.
Pero, ¿qué más nos dice el libro de Proverbios? Y yo les quería compartir 8 principios para aplicar la sabiduría de Dios. Y el primero de ellos, para los que están apuntando, es el que hablamos ahora y el más importante, es temer a Dios. El capítulo 1, versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Vamos, un momento. Sí. Y vayamos a Proverbios capítulo 9, versículo 10. Y dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Temer a Dios nos va a llevar a obedecer su palabra, según el Salmo 138, 2. Si quieres, pues lo pueden ver en sus casas. Debemos obedecer la palabra, debe empezar ahí. Si queremos temer a Dios, debemos empezar por obedecer su palabra. Respetar todo lo que agrada a Dios. Todo esto tiene que ver con temer a Dios, respetar todo lo que le agrada. Cuando Dios es temido, se odia el pecado, ¿cierto? Porque si yo sé que lo que estoy haciendo no agrada a Dios, yo debería alejarme. Eso significa odiar el pecado, odiar todo aquello que odia a Dios, porque Dios odia el pecado. Y el temor de Jehová empieza por odiar el pecado también. Algo muy importante también es la manera como ves a Dios en tu mente mostrará la realidad de tu corazón. Como ves a Dios en tu mente mostrará la realidad en cómo ves a Dios. Si nuestro objetivo es temer a Dios, también debemos comenzar qué pensamos, ¿verdad? Todos nuestros pensamientos están dirigidos a Dios. Y esa es la influencia más controladora que debe tener nuestra mente, Dios. Acompáñeme a Proverbios 10, versículo 27. Dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Dios quiere que nosotros vivamos de una vida de una manera plena y piadosa. Y de hecho lo que trata de decir este versículo es eso. Podemos disfrutar los días porque cuando nuestra meta es Dios, de hecho uno de los principios del cristiano es que debe mantenerse gozoso. Si un cristiano pierde el gozo, pierde esa marca especial que lo distingue de las personas que no conocen a Cristo. Proverbios 15, 16. Dice, más mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación, ¿verdad? Los que temen a Dios también tendrán oraciones respondidas. Sí, y de hecho el temor de Dios, dice la escritura que lo leíamos ahora, aumentará nuestros días. O sea, si nosotros dejamos que todo nuestro mover o nuestra vida esté dirigida por Dios, por el temor de Dios, nosotros podremos aprender a apreciar y a valorar las cosas que realmente, valga la redundancia, tienen valor en la vida. Una de las cosas que en la sociedad trata de imponernos es que entre más tiene usted, mejor vive, ¿verdad? Inclusive el libro de Proverbios, vamos a verlo más adelante también, habla acerca de las finanzas, ¿verdad? Pero no debe ser nuestra meta el acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo, como dice la escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El segundo principio, y está muy ligado a lo que estaba hablando, era guardar nuestra mente. Principio número 2, guardar nuestra mente. Proverbios 3:1. Dice,
Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí es importante que dice la palabra corazón, pero nosotros debemos también tener claro a la hora de estudiar la palabra que hay algunos términos que no están como bien traducidos. No es que no están bien traducidos, sino que nuestro lenguaje actual tal vez no nos permite obtener ese significado correcto. Porque aquí habla del corazón, pero realmente cuando en la escritura habla del corazón, habla de la mente. Y si nosotros lo leyéramos de esa forma, sería sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Porque para el hebreo, en las emociones, ¿verdad? Cuando se habla también del corazón, nosotros pensamos en las emociones. Pero cuando el hebreo habla de las emociones, en realidad habla de las entrañas. Y entrañas quiere decir estómago y todo eso, porque si se pone a pensar, ¿dónde nosotros sentimos emociones? O por ejemplo, cuando a una persona le gusta a otra, ¿verdad? Y siente mariposas en el estómago, es esa sensación. O sea, lo que trata el hebreo al hablar de emociones, generalmente se refiere a las entrañas. Y aquí, cuando habla de corazón, en realidad habla de la mente. Entonces, deberíamos también tener eso claro a la hora de cuando leemos, por ejemplo, este proverbio que dice, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No está hablando del corazón o las emociones, está hablando de la mente. ¿Y por qué es importante? Porque la manera en que piensas determina cómo vives. Por eso debemos guardar nuestra mente, no darle cabida a pensamientos impuros que normalmente llevan a acciones de pecado en el área sexual, o también pensamientos de ira que nos llevan a actuar o responder a una persona también que no es de la forma más adecuada. Pero por eso uno de los principios es guardar nuestra mente. Si queremos vivir sabios, debemos guardar nuestra mente. Otro principio es escoger a nuestras amistades. Proverbios, volvámonos al capítulo 1 y leamos del 10 al 19. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos asechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte dentro de nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. Esta sección nos quiere hablar acerca de escoger nuestras amistades. De hecho, Pablo habló en sus cartas que, si no me equivoco, es en Corintios, dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vayamos un momento a Proverbios 18, capítulo 18, 24. Yo sé que son muchos versículos, pero es para poder entender que todo lo que les estoy hablando pues, está aquí en el libro. Y estos son apenas unos cuantos principios de todo lo que en el libro se nos puede decir acerca de cómo vivir. Vean el versículo 24 del capítulo 18, dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Aquí esta traducción, de hecho, no es muy buena, porque traduce la palabra amigo dos veces, pero tienen dos significados diferentes. Y la primera es una palabra que en hebreo se conoce como reá, que dice, el hombre que tiene reá ha de mostrarse amigo. Y reá quiere decir conocido, relaciones superficiales. Y hay un amigo, y amigo hay más unido, y esa palabra amigo es otra palabra que se llama, o se dice ahab, que quiere decir un amigo amoroso, leal.
íntimo. Entonces, si lo pudiéramos leer de esa forma, sería: el hombre que tiene reá ha de mostrarse reá, y ajá hay más unido que un hermano. O sea, este versículo nos dice que el hombre puede mostrarse amigo como relaciones superficiales, como conocidos, pero hay un amigo íntimo, amoroso, que es como un hermano. Y lo que nos trata de decir esto es que nosotros debemos buscar amistades que nos confronten, que nos hagan responder esas preguntas difíciles, que nos confronten cuando estamos mal, porque podremos tener muchos amigos superficiales, pero ellos no nos van a mostrar lo que realmente debemos corregir en nuestras vidas. Y de hecho, el primer ejemplo que se me vino a la mente es nuestra forma de expresarnos en redes sociales. No sé, hablo de Instagram, por ejemplo. Si ustedes ven, normalmente la gente sube momentos bonitos, momentos buenos, fotos agradables, fotos donde están en los mejores viajes, etcétera. Pero ¿quién sube momentos duros o momentos difíciles? El peor momento de nuestras vidas estaría en una foto en nuestro perfil, ¿verdad que no? Porque ¿qué es lo que tratamos de hacer? Mostrarles a nuestros amigos superficiales, ¿verdad?, lo bien que nos va, en algunos casos, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos rodearnos de personas que sean verdaderos amigos. Y de hecho, también pensaba en esta oportunidad que se nos presentó del campamento. Yo sé que en Semana Santa, ¿verdad?, se puede prestar para hacer viajes, etcétera, y no sé, podrían hacer muchas cosas. ¿Quién invertiría la Semana Santa o la Semana Libre en un campamento? ¿Verdad? Pero esta es la primera aplicación que yo veo. O sea, yo digo, qué bendición sería llegar al campamento, compartir con otros hermanos la palabra de Dios y ver que realmente, ver si en ese lugar nos estamos rodeando de verdaderos amigos, de verdaderas personas de personas que realmente nos confronten cuando estamos mal, que nos hagan también apoyar cuando estamos mal, ¿verdad? Pero definitivamente en la vida cristiana necesitamos escoger nuestras amistades, porque amistades buenas también producirán rendición de cuentas, y eso es importante en nuestra vida. Otro principio: controla tu cuerpo. Capítulo 5, versículo 21 de Proverbios. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Aquí, de hecho, cuando habla de dominio, falta de corrección, en realidad habla de falta de dominio propio. Uno de los principios más importantes, creo, ¿verdad?, es que Proverbios quiere que seamos cuidadosos con el pecado sexual. Capítulo 5 habla de esto, capítulo 6 habla de esto, capítulo 7 habla de esto y capítulo 8 habla de esto. De hecho, volvámonos un momento al capítulo 2, versículo 16, nada más para que vean lo que dice. Serás librado, hablando de la excelencia de la sabiduría, dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Mujer extraña, de hecho aquí tiene, es un personaje también de Proverbios, ¿verdad? Pero habla de aquella mujer adúltera que rinde con suavidad al simple. Y Proverbios, en esta sección del 5 al 8, nos habla acerca del pecado sexual. Dice el 7:27: camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Y de hecho el 6:32, también, volviéndonos un poquito atrás, dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. De hecho, el pecado sexual es uno de los pecados que más daña al cristiano, porque, como dice la Escritura, es un pecado que nos cometemos contra nuestro propio cuerpo. Y el pecado sexual tiene una particularidad, y es que nos aísla de los demás.
Veamos de hecho una ilustración en este capítulo 7. Vamos a leer desde el capítulo 6. Dice: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavio de ramera y astuta de corazón, alborotadora y resiñosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas. Acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirras, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá en su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella. Y si ustedes siguen esta ilustración, habla de una persona simple, que no tiene entendimiento, que va directo a cometer un pecado sexual, y cualquiera podría pensar, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Verdad? En el momento esa persona cree que va a disfrutar de un pecado, cree que puede gozarse con esta mujer, pero vean cómo termina el versículo. Dice, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. El resultado es catastrófico. Por eso Proverbios nos incita a que seamos sabios con el pecado sexual, que tengamos que tener dominio propio. Y más ahora en una juventud muy sexualizada, debemos aferrarnos a la sabiduría de Dios para entender que esos placeres son momentáneos, son superficiales y no reflejan la voluntad de Dios. Principio importante. Luego, cuidemos nuestras palabras. Proverbios 4:24. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Hay que decir siempre la verdad. Debemos ser personas que hablan la verdad. Voy a ir un poco rápido en estos porque ya se nos está acabando un poco el tiempo. Proverbios 5:2 dice: para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Proverbios 12:6. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Y Proverbios 10:11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Entienden el contraste que se habla de las palabras de un sabio y las palabras de un impío? Debemos usar nuestras palabras o guardar nuestra boca también para reflejar la voluntad de Dios. Otro principio, trabajar duro. Proverbios 6:6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Dios nos incita a ser diligentes en nuestro trabajo. Una persona vaga o necia, o que inclusive aquí nos está dando unas comparaciones con una hormiga. Dice que hay que ser sabio. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara el verano su comida. Una persona necia que no trabaja duro es una persona que tiene demasiadas excusas. Si queremos vivir sabiamente, también debemos trabajar duro. Y dos últimas, administra tu dinero. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Todo comienza con darle a Dios lo que es de Dios.
Si nuestras finanzas están desordenadas, deberíamos estar reflexionando en que si realmente aplicamos este principio de la palabra de Dios, porque lo que es el tema financiero a muchos y nos ha afectado, me pongo yo en este canasto también. Yo he aprendido a ver que Dios ha querido moldear mi carácter en ese tema porque es importante, y de hecho inclusive las finanzas pueden reflejar pecados que inclusive a nosotros son ocultos. Debemos ser sabios a la hora de administrar nuestro dinero. Veamos Proverbios 13:22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Dios no es que va a quitarle a alguien para darle a nosotros, pero lo que trata de decir es que Dios siempre tiene el cuidado de nuestras necesidades. Y de hecho hay otro versículo que dice que no dejará, caerá 7 veces el justo y 7 veces lo levantará Jehová. Porque Dios cuida de sus hijos. Luego, el último principio, ama a tu prójimo. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. También debemos cubrir las necesidades los unos de los otros porque de esa manera mostramos el amor de Dios. Debemos amar a nuestro prójimo. Y esta sección, ¿verdad?, que aquí les estaba comentando, todos estos principios, ¿verdad?, y tal vez lo dije un poco rápido, todo esto está en el libro de Proverbios y hay todavía más principios que podríamos encontrar, hay más versículos que nos podrían ayudar a cómo vivir de una manera sabia, pero lo que quería comentarles, quería exponerles el día de hoy es que sí, todo eso está bien, pero el mensaje de Proverbios o el mensaje de la redención de Proverbios no es tanto que sepamos todo esto, sino que veamos a Cristo y cómo la vida de nosotros va a tener esos principios si nosotros realmente tenemos nuestra mirada en Jesucristo. De hecho, el mensaje de la redención en Proverbios es el siguiente. Proverbios llama a hacer que la sabiduría se encarne, y en el capítulo 8 está la ilustración. Lo pueden leer más adelante. Y de hecho, él llama a la sabiduría a encarnarse, y fue así, cuando todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento se hicieron carne en Cristo. Y acompáñenme a Colosenses capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Los lectores de Proverbios tenían la sabiduría escrita en la palabra. Los creyentes del Nuevo Testamento llegaron a conocer la palabra de Dios en forma humana. Por eso Cristo no solo encarna los proverbios, sino que en realidad Dios le ha hecho nuestra sabiduría. Y vayamos a 1 Corintios capítulo 1. Y leamos el versículo 30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ven cómo toda la sabiduría apunta a Cristo. Y el libro de Proverbios nos habla de sabiduría. Por tanto, si queremos buscar la sabiduría, debemos buscar a Cristo. Y de hecho, hice una analogía con respecto a la ley, con esto de los proverbios, porque ahora sí, ¿qué pasa si yo les digo, bueno, estudiamos el libro de Proverbios y vivamos de esa manera?
La ley es el camino de la salvación, pero no es la meta. La ley es buena y Proverbios es bueno, pero no son suficientes. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 11. Y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 11, y dice: Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las teas, a gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente allá harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y de Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová, como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable a los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese sus dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Salomón, el hombre más sabio, aún así se apartó, su corazón se apartó de Dios, y por eso ahí dice al final que le entregó el reinado a su siervo. Proverbios nos debe conducir a la verdadera fuente de la sabiduría, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero aún si procuramos la sabiduría con el corazón incorrecto, nos puede llevar a ser o tener la actitud incorrecta, porque al final lo que buscamos no es la sabiduría para nosotros, es que buscamos la sabiduría para poder reflejar a Cristo. La sabiduría no es simplemente para vivir una vida buena, es para que vean a Cristo en mí. Ese debería ser el amor o el temor a Jehová que yo debería tener, buscar reflejar a Cristo. Y a manera de conclusión, debemos buscar a Cristo para estar capacitados para vivir sabiamente. La sabiduría es un tesoro que no debe compararse con nada de este mundo, nada que nos pueda ofrecer. Ese tesoro nos fue revelado en Cristo. Y ningún esfuerzo humano nos hará sabios. Dios en su palabra ha determinado cómo debe ser el hombre en este mundo, y ese estilo de vida conduce a Cristo. El libro de Proverbios habla de la sabiduría, y el reto de hoy era poder ver que el mensaje de la sabiduría el mensaje de Proverbios es que busquemos a Cristo. Aunque Cristo no está en Proverbios, ¿verdad? Todos los versículos de Proverbios apuntan a Cristo. Y para mí lo más importante es entender que esa sabiduría se encarnó, y siendo la sabiduría, aún así se entregó a sí mismo por nosotros, que no merecíamos ese sacrificio. Por eso, si queremos vivir de una manera correcta en este mundo, debemos buscar a Cristo y debemos procurar reflejarlo, y la manera de reflejarlo es estudiando su palabra para poder conocer qué es lo que le agrada. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos diste para estudiar tu palabra, Señor. Sabemos que el libro de Proverbios todavía necesitaríamos más tiempo para poder estudiarlo, Señor, para poder entender cómo es que quieres que vivamos, Señor. Pero si el día de hoy, Señor, hemos entendido que todo esto que está en Proverbios, Señor, apunta a tu Hijo Jesucristo, Señor, hemos aprendido la mayor lección de nuestras vidas, Señor.
Te pido que esta verdad esté en nuestros corazones, que no se aparten nuestros caminos, Señor, por más difíciles que sean las situaciones, Señor. Ayúdanos a entender la sabiduría de Cristo. Ayúdanos a entender que no importa las circunstancias que nos rodean, nos has capacitado para vivir sabiamente en este mundo. Y aunque siendo sabios tomemos decisiones y no den los resultados que esperamos, Señor, eso reflejará, Señor, el deseo de hacer tu voluntad, Dios. Y sin importar los resultados, Señor, sabemos que tú tienes el control. Te agradecemos, Padre, por este tiempo. Bendice el resto de la noche, Señor, y rétanos a seguir viendo este mensaje de la redención, Señor, este mensaje tan precioso en cada uno de los libros de tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.